¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Cada día clarificando información para que vos sepas qué es lo que se trata y de qué se trata en este bendito país y para que estés muy bien informado, como nadie te informa, aquí en Minuto 1, día a día, con la más completa información. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag La Cuenta de Nisman. La Cuenta de Nisman. Enseguidita, nuestro compañero Gabriel Morini con una información exclusiva. Después de 4 años de haber dormido la causa, después de 4 años donde el periodismo macrista no habló del tema, se tapó del tema, se ocultó el tema, donde el juez federal Claudio Bonadío durmió el expediente, Gabriel Morini tiene información exclusiva sobre la cuenta sospechosa del ex fiscal Alberto Nisman en Estados Unidos. Sospecha de lavado de dinero. ¿Por qué se la ocultó? ¿Por qué la ocultó la justicia argentina? ¿Por qué no se investigó? Las mismas preguntas que nos hacíamos la semana pasada, cuando con la revelación del documental nos preguntábamos ¿por qué no se investigó las 3 cajas de seguridad que la madre de Nisman vació sin dar aviso a la justicia? ¿Qué ocultaba Nisman que el periodismo argentino ha callado y que la justicia argentina ha tapado? Enseguida, información exclusiva, como siempre, en Minuto 1, para que se sepa toda la verdad. Porque las operetas se han caído, porque las operaciones armadas en el macrismo se están cayendo a pedazos, porque la luz está saliendo y porque la podredumbre acumulada durante 4 años debajo de la alfombra está saltando por todos lados en esta Argentina. Información exclusiva esta noche. Y también enseguidita, primer mes de Alberto Fernández como presidente. La verdad, pareciera que es una eternidad. En un mes ha hecho tal vez lo que Macri no hizo en 4 años. Los 30 días, vamos a estar comparando cómo fueron y qué medidas había tomado en sus primeros 30 días Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia y las medidas que ha tomado Alberto Fernández desde el 10 de diciembre a este 10 de enero, tratando de recuperar la economía después del desastre que dejó Macri, tratando de devolverle institucionalidad al país después de la tierra arrasada a nivel institucional que dejó Macri, y tratando de devolverle esperanza en la desesperanza que ha dejado Macri. Y también hoy, otra nota exclusiva, esta mañana en Mañana Silvestre en Radio 10. Ayer te contábamos todo lo que habló Alan Bogado, el ex espía, que ayer reveló que el gobierno de Macri lo había coacheado para que declare en contra de la expresidenta. Esta mañana, después de muchos años sin hablar, rompió el silencio desde Irán Mohsen Rabbani, uno de los principales acusados de la voladura a la AMIA. Nisman lo había acusado de ser el autor intelectual. Hoy no solo rechazó esto, habló sobre Nisman y dijo que al fiscal lo indujeron al suicidio. Vamos a presentar ya la primera parte. Mohsen Rabbani, desde Irán, exclusivo, rompió el silencio y esto decía. Bueno, es lamentable que las acusaciones quieren mantener porque es un gran negocio para ellos. Yo hago una pregunta, ¿por qué cuando quería testimoniar este hombre Nisman
o aclarar a los diputados que podían hacer preguntas muy precisas y pruebas de por qué lo mataron. ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozcan la verdad? ¿Por qué ocultan las cosas? ¿Por qué deben llevar a cárcel a Delia porque viajó a Irán? ¿Y cuál es la verdad? Para usted, ¿cuál es la verdad? Es que ellos, pienso, no quieren que aclarecer este tema, porque ellos querían aclarecer cuando Irán y el gobierno de Cristina hicieron un tratado, sí, debían apoyar a estos. Por ejemplo, hasta a la presidenta Cristina calumniaron y acusaron a los ministros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un grupo que no escucha la ley, no quiere escuchar, tener las pruebas, y es solamente mentira, porque tiene poder de radio, televisión y diarios. Sí, yo pienso que lo mataron para que nadie pueda enterar que él no tiene las manos vacías. Porque le pagaba a muchísima gente y este dinero lo mandaban de Israel? Porque le pagaron a Tejedín para que quede en cárcel? Pienso la gente no... Galeano estaba pagando a Tejedín. Además pusieron que él era Tejedín y hicieron una maniobra para ponerlo como un musulmán. Pienso la gente ya no es una gente ignorante que acepta estas cosas. La investigación judicial no tiene pruebas contundentes sobre que fue un asesinato. Muchos sostienen que fue un suicidio inducido por terceros. Bueno, puede ser que hicieron, muchos esforzaron para que se mate, o él mismo no tenía nada, se mató, no sé, pero igualmente es algo extraño que alguien que debe ir y sacar al país de todas estas acusaciones y todo salir al aire bien, antes o lo matan o él mismo se suicida. Es algo increíble. Bueno, ahí estaba Mohsen Rabbani, obviamente con una respuesta muy política también, el principal acusado, un hombre que se fue en el año 1994 de la República Argentina, después de la acusación inminente que le habían hecho a él y a los representantes de Irán en la Argentina sobre la voladura a la AMIA, y donde también ahora siembra dudas y dice que si bien plantea dos hipótesis, ¿no? A Nisman lo asesinaron producto de haber los servicios de inteligencia, porque la nota duró hoy mucho, los servicios de inteligencia dice que lo dejaron sin nada, lo pueden haber inducido. También habla de que Israel le pagaba a Nisman, también habla de cómo Estados Unidos se infiltraba y lo manejaba a Nisman, y también habla del contexto internacional en el que está inmerso la República Argentina. Está Gabriel Morini, que enseguida va a revelar información exclusiva sobre la cuenta de Nisman. Pero antes, sobre Mohsen Rabbani, sobre estas declaraciones de hoy. Gabriel, buenas noches. ¿Qué puedes aportar? Buenas noches, Gato. Bueno, Rabbani es uno de los personajes centrales asignados casi desde un principio, porque hay algo que en la investigación judicial obviamente no queda constatado, pero desde el atentado a la embajada, Rabbani tenía monitoreo de los servicios de inteligencia argentinos, y en parte eso, había horas de grabaciones que se suponía que estaban, porque Rabbani tenía infiltrado un chofer que había logrado colocar la Secretaría de Inteligencia, y tenían horas de grabación en cassettes en aquella época. Bueno, misteriosamente esos cassettes, esas escuchas jamás aparecieron y no forman parte de la investigación, pese a que Rabbani era un objetivo de la CIDE en aquel momento desde el año 92. Después se construye el resto de la hipótesis en la cual Rabbani era como una especie de enlace que permitió a alguien indeterminado en la Triple Frontera ingresar con los explosivos que después terminan en el atentado a la AMIA. Esta es la historia oficial, esta es la versión oficial
que, recordemos, está sustentada por informes y reportes de inteligencia tanto de la CIA como del Mossad, como para apuntalar la investigación que tenía a su cargo Nisman. Y es uno de los hombres clave porque tiene la circular roja que pesa sobre él. Claro. De hecho, digamos, ha viajado por el mundo y esto es indiscutible. La circular roja no es garantía de que alguien no pueda moverse por el mundo y sea efectivamente detenido. Pero lo concreto es que siempre fue responsabilizado por Nisman Rabbani de ser el enlace central del nexo Ahora, local. Que no hay se un sabe cuál era. punto, Gabriel, ahí muy interesante que vos marcás, que no se remarca mucho, que los medios argentinos no se han encargado de investigar, que nosotros en algún momento, hace 4 años atrás, cuando empezábamos este programa, atentado a la AMIA, hacían sobre la embajada de Irán, que misteriosamente no solo desaparecieron los cassettes y las escuchas, sino que hubo un lapso de tiempo llamativamente antes de la explosión que se dejaron de hacer esas escuchas y se dejó de investigar en la embajada de Irán. Claro, en la embajada de Israel, puntualmente. Después de eso es el episodio de las escuchas. Y eso es muy sintomático porque si sucesivamente aparece en la trama la idea de que la mezquita de Flores y algunos lazos como agregado diplomático de la embajada de Irán ponían a Rabbani en el centro de la escena, pero jamás había una prueba concreta con qué vincularlo. Recordemos que al día de hoy la única prueba que vincularía el atentado con la planificación que Nisman establece desde Irán en el año 91, si mal no me acuerdo, es precisamente Berro, el conductor suicida, Claro. que indudablemente Berro sí era de Hezbollah, Sí. pero sin ese vínculo, cosa que no ha sido probado, el documental además lo remarca esto, el FBI perdió las pruebas, perdió el ADN que supuestamente iba a ser cotejado para verificar si se trataba o no del conductor suicida. Esto no está probado en el expediente. Muy bien, vamos a la segunda parte donde Moshen Rabbani habla sobre Nisman y sobre quiénes hipotéticamente le pagaban a Nisman. Pues si alguien no hizo nada, ¿qué va a declarar? Si no hay poder, ¿qué declaramos? Como dijeron antes también, escribieron que es una cortina de humo, ¿no? Cuando los gobiernos querían aclarar, no dejaron aclarar. Así que no dejaron a nosotros, no dejaron a ellos. Nosotros estábamos en Argentina y un día dicen que con un diario escribió, encontramos un búnker iraní en Canelas. Y Canelas era un lugar de eso, un piso que no era ningún búnker. ¿Usted cree que el ex fiscal Nisman pudo haber estado influenciado por Estados Unidos para hacer la denuncia contra Irán? Seguro por Israel y Estados Unidos. ¿Por qué le cagaban? Pienso que no debemos perder el tiempo sobre un tema que ellos no quieren aclarar. Bueno, allí estaba la defensa esta mañana de Moshen Rabbani, rompió el silencio, habló, le da más polémica a algo que la justicia argentina no ha podido aclarar, porque esto es lo que hay que decir. Una vergüenza la actuación de la justicia argentina que no pudo aclarar hasta este momento la voladura, el encubrimiento que se hizo sobre el atentado a la AMIA, todo lo que el exministro Garabano, denunciado hasta por Elisa Carrió, hizo para encubrir el encubrimiento y que no se sepa la verdad. Porque ahí también hay que decir cómo Garabano encubrió para que no se haga el juicio por encubrimiento y cómo, denunciado por Carrió, denunciado por Carrió y por muchos otros integrantes de Cambiemos, cómo obstaculizó el gobierno de Macri todo el proceso para que ese juicio no se lleve adelante. Entonces, esto también hay que aclararlo. Al gobierno de Macri lo único que le importó fue caranchear políticamente sobre el cadáver caliente de Nisman. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Pero nunca buscó la verdad sobre qué había pasado en el atentado a la AMIA, porque pusieron muchos obstáculos también para que esa verdad salga a la luz. Y ahora vamos a hablar de lo que nadie habla, de lo que el periodismo argentino oculta y lo que la justicia argentina ha ocultado y tapado sobre 4 años. La famosa cuenta de Nisman en Estados Unidos, a nombre también del perito informático Diego Lagomarsino y de la madre de Nisman. Hoy, Gabriel Morini, en ámbito financiero, ha dado una información
exclusiva. Gabriel. Bueno, ¿recuerdan ustedes que cuando Nisman aparece muerto, encuentran en el estacionamiento de Le Parc un Audi Q3, que era propiedad de otra empresa? En ese momento no se sabía, era el auto que manejaba Nisman cuando manejaba él mismo su propio vehículo y no iba con chofer. Ese auto no le pertenecía, tenía una circular azul él para andar con ese vehículo, pero el vehículo pertenecía a la empresa Palermo Pack, un vínculo que quizás nunca se intentó profundizar, pero que apuntaba a agencias de seguridad y al dueño de esa empresa se llamaba Claudio Picón. Bueno, Claudio Picón le pidió a la justicia, le viene pidiendo a la justicia que le devuelva el auto, porque el auto está embargado y está, digamos, secuestrado por parte del juez Claudio Bonadío, que tiene a su cargo la denuncia por lavado de dinero que involucra a Nisman, obviamente fallecido, a su madre Sara Garfunkel, a su hermana Sandra y también a Diego Lagomarsino por presunto lavado de dinero. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el comienzo de esta causa, Sandra Arroyo Salgado en un momento de la investigación dice: ojo que Lagomarsino es cotitular de una cuenta con Nisman en los Estados Unidos. Y ahí aparece que efectivamente Lagomarsino tenía una cuenta, que operaba una cuenta en los Estados Unidos a nombre o mandatado por el propio Nisman. Bueno, en esa cuenta había $666.000. Y ahí empieza una causa. Esa causa por lavado de dinero. ¿Cuánto dinero? $666.000. Esto es un informe oficial de la FinCEN, que viene a ser como el organismo antilavado de los Estados Unidos. Tiene seriedad indubitable respecto a este informe. Y empieza otra investigación paralela en los Estados Unidos por sobornos, porque dicen nadie puede acreditar por qué motivo se hacían los depósitos en una cuenta que era de alguien políticamente expuesto como Nisman, pero que aparecían sus familiares o Lagomarsino como las caras visibles de esa cuenta. Y la cuenta Nisman no la había declarado, su obligación era como funcionario público declararla, nunca la declaró. Esta es una cuenta de origen secreto, por eso es que la FinCEN pone este rótulo, pone esta alerta y acá comienza una investigación. Entonces decíamos, el hombre que es dueño del Audi Q3 que manejaba Nisman dice: quiero que me lo devuelvan. Y el 6 de diciembre pasado, de manera muy sigilosa, la Cámara Federal, en un voto unánime, le dice al juez Bonadío: bueno, suspende esta medida cautelar, devuélvale la camioneta a este hombre, pero además lo que tiene que hacer es sacar del letargo esta investigación. Va a cumplir 5 años esta investigación sin un solo movimiento. Es decir, originalmente la tenía el juez Rodolfo Canicova Corral, el juez cita indagatoria a todos, obviamente a Nisman no, pero obviamente al resto de las personas involucradas, la cita indagatoria, pero por una declaración pública que hace el juez Canicova Corral, lo tildan de anticipar opinión y de perder imparcialidad y por ende lo sacan de la causa. ¿Quién le toca en el sorteo? Claudio Bonadío. Bueno, Bonadío desde entonces tiene a su cargo la causa, no solo por el informe de la FinCEN, el auto que podría llegar a ser de origen delictivo, esto es lo que dice el propio juez para suspender este asunto, sino también por un informe que llega desde Uruguay, donde en Uruguay constatan que históricamente tanto la madre del fiscal como el propio fiscal tenían cajas de ahorro o habían hecho transferencias. Inclusive el 9 de enero de 2015 llega una transferencia de la cuenta del Merrill Lynch de los Estados Unidos a un cliente del banco BBVA, sucursal Uruguay, que se llamaba Pueblo Mío. Pueblo Mío era una especie de fideicomiso en Manantiales para la compra de 3 unidades en propiedad horizontal que estaban a nombre de la madre del fiscal. Si vos me preguntás qué pasó con todo eso hoy, bueno, la investigación acá en Argentina, nada, cero. En Uruguay fueron a remate, porque nadie más pagó las cuotas de ese fideicomiso y por ende perdieron esas propiedades, por lo menos es lo que surge de la información de la justicia uruguaya. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Qué raro que Bonadío, que un juez que fue tan expeditivo y tan rápido en algunas causas, durante 4 años no tuvo voluntad de investigar la cuenta offshore de Nisman, ¿no? ¿Por qué será? Es que tenías 2 opciones. Si investigabas, no solo investigabas el monto de dinero de los $666.000 que informa FinCEN, sino tenías que investigar quiénes y por qué acreditaron y acreditaban en esa cuenta, porque registran muchísimos movimientos. Es decir, había más allá de la cuenta algún otro tipo de entramado de circuito financiero
que presuntamente no conocemos? Bueno, esto evidentemente se iba a dilucidar con una investigación. ¿Cuál era el nexo entre Picón, el dueño del Audi Q3, y este famoso ex CIA que aparecía mencionado como, a partir de sus lazos societarios, como una terminal política de Nisman, que es Frank Holder, conocidísimo en el ambiente de la seguridad privada y además dentro de lo que es la tercerización o la privatización del espionaje? Un hombre muy relevante para este submundo. Bueno, ¿cuáles eran estas relaciones? ¿Por qué se acreditaba dinero? ¿Por qué aparece un financista que está desaparecido, Stefanini, claro, que aportaba o había hecho giros en esa cuenta en el Merrill Lynch? ¿Por qué Nisman no podía y además, mostrar que era él? Para, eso es interesante, ¿eh? Lo del empresario Stefanini. Claro. El empresario nunca más apareció. ¿Y qué pasaba? ¿El empresario Stefanini también había aportado a esta cuenta? Tenía transferencias a esa cuenta en el Merrill Lynch, o por lo menos esa es la información que registraba FinCEN, porque si hubiese habido una investigación acá en la justicia, te podría decir qué es lo que encontró Bonadío, qué es lo que encontraron en este expediente. Y la sospecha, porque ahí también siempre hubo una sospecha, porque Nisman manejaba un abultado presupuesto, porque él mismo admitió, me lo dijo a mí en una nota, que el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, siempre le dieron mucho apoyo, económico también. Pero también Mohsen Rabbani lo acaba de decir, que según él le pagaba Israel o Estados Unidos, es decir, sospechoso el origen de los fondos de esos $600.000, ¿no? Sí, yo te diría que estamos como al día 1 de la investigación, porque no se movió absolutamente nada. No es que hubo... Y te cuento otro detalle, además, adicional. Toda esta causa se trabó por ese informe de FinCEN que pretendió ser anulado por la defensa de Sara Garfunkel, que está representada por el doctor Pablo Lanuse, que en otros tiempos era un cruzado anticorrupción y demás, pero que en este caso asume la defensa de Sara Garfunkel y lo que hace es interponer una serie de recursos que están lograron llegar hasta la Corte para intentar voltear ese documento como válido para iniciar esa investigación. Bueno, el martes, este último martes, en plena feria judicial, hubo una vocalía que solicitó el expediente. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo es el circuito de circulación en la Corte? Cuando hay feria, todos los expedientes vuelven a las secretarías en las cuales se está trabajando cada especialidad, ¿no? Secretaría Penal, Secretaría Previsional y demás. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El martes pasado, en plena feria, la vocalía de Elena Hayton de Nolasco pidió el expediente a la Secretaría Penal. Esto significa que pasó a análisis de la vocalía de Elena Hayton de Nolasco, que no está de feria, por ende debe haber dejado gente trabajando en el asunto, pero sugestivamente se movió en plena feria uno de los recursos que están presentados para intentar bloquear esta investigación. En paralelo, como decíamos, la Cámara Federal, en una cosa chiquita que no tiene demasiada importancia porque era la devolución de este vehículo como, digamos, al dueño, lo que le dice al juez es basta del letargo de esta investigación, avance lo más rápidamente posible para establecer algo, aunque sea. Claro, veremos si Bonadío, porque Bonadío hace lo que quiere, ¿no? En Comodoro Pro antes, esperemos que hoy las cosas hayan cambiado y que ahora Bonadío empiece a investigar, ¿no? Está muy difícil, pero por lo pronto tenés un mensaje claro de la Cámara, ¿eh? Es claro, el mensaje, si no lo quiere leer, bueno, ahí tendrá la Cámara que ver cómo hace pesar su decisión o por lo menos el ímpetu que le quiso imprimir a este expediente, que de todas maneras ya es vergonzoso que nos estemos contando 5 años sin ningún movimiento. Gracias, Gabriel, por la información exclusiva, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un mes de Alberto Fernández en el poder. Hoy habló el presidente y esto decía. Una conclusión de este mes de mandato. No, yo contento en este primer mes, me parece que hemos logrado los objetivos que nos habíamos propuesto, que es poner orden en la economía, tranquilizarla, poner los pilares mínimos a partir de los cuales poder transitar una corrección en la economía. Me parece que las cuentas fiscales se van ordenando y me parece que también hemos hecho lo necesario para volcar dinero para promover el consumo y eso está bien, me parece. Y bueno, para que la economía empiece a moverse, mover el mercado interno es central, porque la Argentina consume el 70% de lo que produce. Si el consumo se cae, la producción se cae a la par. Así que yo creo que este primer mes a mí me deja contento, porque básicamente he cumplido con la palabra. Esta vez ordenamos las cuentas del Estado y los que pagaron el orden no son los que menos tienen. Muy bien, primer mes de Alberto Fernández como presidente y
Fernando Alonso y la producción de este programa, se tomó el trabajo de comparar las medidas tomadas durante el primer mes de Mauricio Macri y el primer mes de Alberto Fernández. Vamos a esa comparación y ya lo sumamos también enseguida a Fernando Alonso. Un mes con Macri. Primer mes de Macri, una de las primeras medidas que terminó, eliminó, teníamos antes otras, ¿no? Bueno, eliminó las retenciones, después las reimplantó, no nos olvidemos, en septiembre del 2018 reimplantó lo que Alberto Fernández ha actualizado, ¿no? Liberó el cepo y devaluó, cuando en campaña, ¿te acordás que Macri decía, y Alfonso Pratgay, no, ya está, el dólar no se va a tocar? Bueno, el 9 pesos lo recibieron, fue a 15 pesos y comenzó todo el proceso de devaluación. Licuó salarios por la devaluación, Alberto Fernández aumentó salarios y jubilaciones y redujo subsidios y dolarizó tarifas Macri. Alberto congeló el tarifazo y está actuando desdolarizar la economía. Fernando, vamos con estas primeras. ¿Qué Buenas tal, noches. Gustavo? Buenas noches. Vos fijate cómo son las lógicas de los dos modelos económicos. Cuando vos mirás toda la lista de medidas que tomó Mauricio Macri cuando arrancó su gestión y mirás las que toma Alberto Fernández, ves que hay una coherencia. En el caso de Mauricio Macri había una clara decisión de dejar todo en manos del mercado. Liberamos el dólar, bajamos las retenciones, es decir, reducimos los ingresos del Estado, sacamos al Estado de la economía, permitimos que se dolaricen las tarifas y que se traslade todo eso a los consumidores. En el caso de Alberto Fernández hay una clara idea de que el Estado esté presente regulando, protegiendo a los sectores que quedaron postergados, a los sectores que están con menos capacidad de negociación, protegiéndolo, dando aumentos salariales por decreto donde fue necesario. Hay, claro, dos modelos de país que se enfrentan en estos primeros 30 días de gobierno. A ver, vamos a seguir con las medidas. En el primer mes de Macri comenzó la ola de despidos, que las habíamos empezado a ver aquí el minuto 1 mientras todos la tapaban. Alberto Fernández aplicó la doble indemnización. Esto algunos lo toman como una muy buena medida, ¿no, Fernando? Sí, claramente, y te das cuenta de que no estás escuchando grandes noticias. Hay el caso de una empresa puntual que tomó la decisión de despidos, pero en el resto de la economía no hay noticias de despidos masivos, todo lo contrario, está todo muy tranquilo, está con mucha calma y con mucha expectativa de las empresas de que se empiece a producir. Prometió durante la campaña Mauricio Macri y en su primer discurso pobreza cero. Terminó con 40% de pobreza. Alberto Fernández lanzó el plan Argentina contra el hambre, ¿no? Sí, y vos fíjate que también se va reflejando cómo son los distintos modelos. Tenés el plan contra el hambre, tenés la visión de que el Estado tiene que negociar, pero claro, tiene que negociar defendiendo los intereses de los argentinos. Lo ves en el plan de contra el hambre y lo ves en el punto siguiente, vas a ver. Bueno, esto importantísimo, porque fue una de las primerísimas medidas de Macri, que me acuerdo como si fuera hoy, que dijo, bueno, por el tema del pago a los fondos buitres, bueno, vamos a ir, lo que Griesa diga que hay que pagar, nosotros pagamos. Y fue y le pagó a los fondos buitre. Abrió Alberto Fernández negociación para evitar el default que dejó Mauricio Macri. Acá también hay, y además rechazo por parte del gobierno de Alberto Fernández al Fondo Monetario Internacional y Macri que vuelve al fondo, además de haberle pagado después lo primero que hizo. No volvió en ese primer mes, le tardó nada más que 2 años en arruinar toda la economía y volver al FMI. Sí, totalmente. Y liberó, ni bien asumió, esto sí lo hizo, Macri, el precio de los combustibles y Alberto suspendió los aumentos en los combustibles, ¿no? Sí, y vos fíjate cuando mencionaba lo del default, Argentina en este momento está llevando adelante negociaciones, por ahora son preliminares con todos los acreedores, pero hay en los acreedores la creencia de que hay un gobierno que está dispuesto a pagar y que está generando las condiciones para
lograr los recursos con los cuales pagar. Así que muy lejos de esa visión conspirativa que decía que este era un gobierno que llegaba para despilfarrar, todos los mercados confían en el modelo que se está aplicando. Bueno, el primer mes con Macri, el dólar dispara y incontrolable después el precio de los alimentos. Alberto relanza precios cuidados, pone precios de referencia, cuida la canasta de los argentinos. También punto muy importante y una comparación que se cae de Maduro, ¿no? Pero además, los precios de los alimentos, con la dolarización, con la quita de retenciones que había hecho, generaron una escalada de precios que, bueno, todavía hoy la estamos Bueno, por ejemplo, viviendo. aumentaron los medicamentos, ahora Alberto Fernández toma la rebaja del medicamento del plan Remediar, aumentaron las tasas de interés, comenzaron a aumentar, congeló la economía y ahora lo que está... Este es un punto importante, porque Macri arrancó enseguidita con Sturzenegger aumentando las tasas, las LEVAC, las LELIC, congeló la economía. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el Banco Central? Baja la tasa e impulsa créditos productivos, ¿no? Mirá vos cómo será que el año pasado Argentina o el Banco Central pagó 600.000 millones de pesos en intereses de la LELIC. 600.000 millones de pesos. Si vos te fijás, es casi el stock que queda de LELIC, es lo que generó de deuda ficticia al Banco Central con la política de tasa del 65, 70, 85% que llegó a pagar Guido Sanleri al frente del Banco Central. Ahora está bajando, ayer contábamos, bajó otros 3 puntos la tasa de interés de 55 a 52. Lo está haciendo pausado. A uno le gustaría que vaya a un ritmo más rápido. Bueno, parece que hay seriedad del otro lado y están diciendo vamos a hacer las cosas bien. Bien. Un mes y este es el comparativo de las medidas tomadas por el primer mes de Macri y el primer mes de Alberto Fernández. Hoy, la polémica que no fue, algunos medios intentaron de que había polémica, de que el gobierno nacional quiere sacarle coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que se enfrentaba a Horacio Rodríguez Larreta. Tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta bajaron totalmente la polémica. Alberto Fernández decía lo siguiente. Estamos conversando, estamos hablando, no sé por qué la noticia se difundió de ese modo, pero estamos hablando, todos saben que tenemos que ajustar cuentas y ordenar cuentas. El jefe de gobierno de la ciudad, lo hablé ya alguna vez con él lo entiende, vamos a trabajar juntos, no hay por qué sobresaltarse. Me parece que la noticia se alimenta por la idea de que Horacio pertenece a otro partido, pero pertenece a la Argentina, Horacio. Los porteños son argentinos, estamos resolviendo los problemas entre ellos. Bien, y Horacio Rodríguez Larreta también a través de una serie de tweets bajó, evitó todo tipo de polémica con el presidente, dijo: quiero ratificar una vez más mi vocación de seguir manteniendo un diálogo constructivo e institucional con el gobierno nacional. Hay muchos temas que tenemos que coordinar y trabajar en conjunto. Mi responsabilidad como jefe de gobierno es, entre otras cosas, garantizar los servicios y el buen funcionamiento de la ciudad. Y sin dudas, la mejor manera de lograrlo es a través de la búsqueda de consensos. Los dos que bajaron todo tipo de polémica y de tensión. Anoche estuvo aquí el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Entre otras cosas, anunció aquí anoche que va a estatizar corredores viales que habían sido concesionados a privados. A un proceso donde muchas de esas rutas que hoy están concesionadas van a pasar a ser administradas por el Estado, Gustavo. Este es un dato muy importante. Importantísimo. Hay 6 corredores que en los próximos 30, 60 y 90 días van a ser administradas y gerenciadas por el Estado, porque estamos convencidos que el Estado puede... ¿Esto incluye el cobro de peaje en manos del Estado? Pues claro, claramente, pero lo que es importante es que la administración de esa ruta, sin perjuicio de que esté con un sistema de peaje, va a ser administrada por el Estado. Le vamos a sacar concesión. Exactamente, le vamos a sacar, yo ya tomé la decisión de quitarle a 6 corredores en la Argentina, 6 rutas importantes en la Argentina, la administración y el mantenimiento de esas rutas, porque estamos convencidos de que en manos del Estado y en manos de Vialidad vamos a poder cumplir de una manera mucho más eficiente el trabajo. Muy bien, nos está acompañando en esta noche la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad,
Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Cómo Hola, te va, Gustavo. Elizabeth? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Que hoy han tenido además mucho trabajo, ¿no? Porque a un año de la ley Micaela, justamente el gabinete completo asistió a la primera capacitación, ¿no? Sí, efectivamente, fue en un hecho que dijimos con Dora Barrancos, que es con quien compartimos la capacitación, que era un hecho histórico y también un hecho ejemplar. A cumplirse un mes de la nueva gestión de gobierno y un año de la promulgación de la ley Micaela, que la ley Micaela, digo, para los que no saben y para los que no saben, es una ley que establece obligatoriamente una capacitación permanente para todos y todas las funcionarias, empleados, sin importar jerarquía, tipo de contratación, en cualquier área que se desempeñen dentro de la administración pública, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Es una capacitación en materia de género y de violencias por razones de género. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tenemos como competencia propia capacitar a las máximas autoridades de los tres poderes, y la decisión del presidente de que al mes hagamos una capacitación a él, al gabinete que estuvo casi completo. Los que no vinieron, que fueron muy poquitos, son porque tenían actividades fuera de la ciudad, y a todos los secretarios y a todas las secretarias de los ministerios, que eran aproximadamente 130 personas. ¿En qué consistió? Contanos algo, a ver. A ver, ¿en qué Es interesante esto, ¿no? Sí, por un lado contamos en qué consistía la ley y cuáles eran las obligaciones y cuáles eran los déficits que habíamos encontrado en este año y que pensábamos poner en marcha. Después pudimos contar de un modo bastante pedagógico, que de hecho eso lo hizo Dora Barrancos, contar qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, cómo es en términos históricos este recorrido. Después pudimos contar cuáles eran los problemas de la asignación de los estereotipos, que es lo que en general se entiende y se naturaliza que es para las mujeres, para los hombres, qué pasa con las disidencias y las diversidades sexuales. Después contamos la cantidad de leyes. Argentina, Gustavo, tiene una importante cantidad de normas internacionales suscriptas y de leyes que asignan derechos, es casi un ejemplo a nivel mundial, pero cómo esas normas no se traducen en el ejercicio, en el goce efectivo de derechos, porque las desigualdades entre los hombres y las mujeres y las disidencias son enormes en todos los ámbitos. Entonces, pudimos pasar en limpio cuáles eran las obligaciones que teníamos como Estado, y en particular estábamos ahí todos y todas las que tenemos en nuestras manos las capacidades de decisión, de diseño, de pensar las políticas públicas. Y después pudimos poner algunos ejemplos para demostrar cómo no es que las políticas de género solamente son las que tiene que llevar adelante el Ministerio. Pusimos un ejemplo vinculado, justamente lo veía a Gabriel Catopodis, en un programa que ayer, un plan nacional que ayer anunciamos en San Fernando, algunas políticas previsionales, algunas políticas tributarias, para poder demostrar que la perspectiva de género es como unos nuevos anteojos que uno se pone y ver cómo las desigualdades entre los hombres, las mujeres y las diversidades están en todos los ámbitos. Entonces, si todos hacemos un poquito, esa brecha se acorta. Esto es una novedad, digo, porque es la primera vez que hay un ministerio en la República Argentina. Y el Macri decía que muchos consideraban como el primer feminista. ¿Qué comparación, qué encontraste en cuanto a presupuestos que se destinaba, sobre todo, muchas críticas en estos últimos años, para el plan de violencia contra las mujeres, que después creo que había sido bajado sistemáticamente, ¿no? A ver, nosotros encontramos lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres. Por un lado, tengo que destacar que la calidad humana de las trabajadoras y de los trabajadores es maravilloso, y se lo hemos hecho saber en reiteradas oportunidades, que a pesar de que se había elevado el cargo jerárquico de lo que era el Consejo de la Mujer al Instituto, eso no había tenido una repercusión en términos concretos respecto a las políticas, de las políticas específicas. Y efectivamente el presupuesto que se le había asignado año tras año al Plan Nacional de Prevención Integral contra las Violencias, efectivamente cuando se ejecutaba, se subejecutaba, creo que para el periodo 2019, si no me equivoco, un 44% menos de lo que tenía en ejecución. Sobre la ley Micaela en particular, que tiene un año de promulgada, hoy se cumple un año de promulgada, también faltó, además de decisión política, faltó presupuesto para su implementación. Hubo algunas cuestiones como que todavía no fue reglamentada, nosotros ya estamos trabajando en eso, y si bien no impidió la puesta en marcha, también es cierto que obstaculizó
en muchos sentidos eso. Y después es una ley federal, es una ley que al día de hoy 21 provincias adhirieron, pero también el déficit en términos de presupuesto y la crisis no solamente estuvo a nivel nacional, sino también en todas las provincias. Ahora, Elizabeth, estoy pensando, este tipo de capacitación que ustedes pusieron hoy en marcha a nivel de gabinete, ¿esto se va a hacer, por ejemplo, en colegios o en escuelas primarias? ¿Está previsto eso? A ver, la ley Micaela es administración pública. Es Pero decir, digo, ustedes tres como poderes. objetivo, como el ministro. Ahí digo, para las escuelas se encuentra la ley que es la ESI, que también ha sufrido serios problemas, que es justamente, más allá del nombre técnico que tiene, que es educación sexual integral, se trata ni más ni menos que desde el ciclo inicial hasta el secundario, poder incorporar, ni más ni menos, contenidos vinculados a género. Claro. Entonces, eso estaría cubierto. También hay que decir que es paulatino y que efectivamente se necesita decisión política, pero por ejemplo, muchos sindicatos han adherido a la ley Micaela, las universidades han adherido a la ley Micaela, muchos municipios han adherido a la ley Micaela, y lo que uno tiene que tender como horizonte Urgente, cotidiano, diario, que son los femicidios, la violencia contra las mujeres, que lamentablemente es hasta una cuestión cultural que persiste y que se ha, digamos, en los últimos tiempos agravado mucho, ¿no? Sí, no sabemos si se ha agravado mucho o no, sinceramente, porque lo que no hemos podido tener todavía, como está, Estadísticas. claro, hay varios registros que están en distintos ámbitos, unos en el Poder Judicial, otros en el Ministerio de Seguridad que creó Patricia Bullrich, un registro, digamos, hay uno que estaba en la Secretaría de Derechos Humanos. Tienen que recopilar toda esa información. Exactamente. Ahora. En definitiva, igual, efectivamente, hay, por un lado, como bien dijiste, se tratan de cambios culturales, y por eso el impacto de las capacitaciones, pero también el impacto de todas las políticas que nos den más autonomía a las mujeres, autonomía económica, que nos permitan achicar las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, van a tener, porque las desigualdades tienen un impacto directo en la violencia. Y por otro lado, estamos elaborando un plan nacional integral de violencias, porque el que estaba hasta el año pasado vencía su proyección el 31 de diciembre del 2019, así que estamos iniciando esta nueva etapa primero para la elaboración con la idea de que sea federal, digamos, que podamos no pensar las problemáticas de las violencias desde los centros urbanos, mucho menos desde la ciudad de Buenos Aires. Saber, Gustavo, que no es las mismas las situaciones de violencia ni las mismas pautas culturales en todo el país, hay muchísimas diferencias. Sí, obvio. Así que el diagnóstico que podemos tener durante este primer mes es muy útil para saber desde qué punto y desde qué lugares vamos a partir para las políticas. ¿Y qué objetivo te has propuesto vos? Bueno, es una linda pregunta. No, porque digo, es todo un desafío. Inaugurás el ministerio, es un tema muy actual, no solamente a nivel de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, tenés una carga. Sí, es una carga hermosa, en definitiva. Nosotros tenemos un objetivo que es central y que voy a decirte que desde el inicio hemos tenido una muy buena recepción, que es que se pueda entender que las políticas, que para reducir las desigualdades y efectivamente reducir la violencia, es algo que tiene que tomar partido el Estado entero. Y esto quiere decir que en cada ministerio, cada área, cada cartera, cada ministro y cada ministra tienen una cuota de la tarea que tenemos por delante. Y estamos convencidas que efectivamente transversalizar estas políticas es lo único que nos va a poder permitir tener cambios concretos y reales. Esperamos que de acá a 4 años, cuando veamos las fotos en esas mesas, en donde se sientan a pensar cómo resolver, en este caso emergencias, esperemos que no sean las mismas en 4 años, esa foto sea más plural, sea más equitativa, sea más igualitaria, y sabemos que eso no es sencillo, que no es de un día para el otro, que hay muchas políticas que son a mediano plazo, pero que centralmente es una tarea de todos y de todas, también de los medios de comunicación. Total. Sí, totalmente, por eso nos interesaba tu presencia esta noche. ¿Y hoy en el gabinete había tensión? ¿Llamaron la atención a alguno? ¿Se durmió alguno? Mirá, o alguno? tomaban nota, hubo muchos... ¿Les toman examen después? No, íbamos a hacer el chiste con Dora Barranco de decir, saquen una hoja, pero ninguna de las dos se animó. Tendrían que haberlo hecho. Sí, lo dijimos. Para la próxima. O tendrían
Tendrían que convocar a una próxima reunión a ver si aprendieron algo de lo de hoy. Pero no, prestaron atención y fue un momento muy importante para la historia nuestra también. Bueno, siempre sos bienvenida, ¿sabes? Gracias, Elizabeth, acá, así lo que sé. con mucho gusto, porque los medios también nos tenemos que involucrar mucho con la responsabilidad de comunicar estas cuestiones. Muchísimas gracias, Muchas Gustavo, gracias. y a todo el equipo. Bueno, Fernando, los mercados hoy viernes, ¿cómo estuvieron funcionando? Sí, estuvieron como a lo largo de toda la semana con un dólar muy tranquilo. Hoy el Banco Central volvió a hacerse de reservas. Hay ya un monto significativo de recuperación de reservas a lo largo de este mes, más de 1.000 millones de dólares que se están integrando a las reservas del Banco Central. Veíamos recién en pantalla el dólar estable, el dólar solidario, este dólar con impuesto de 30%, sigue en torno de los 83 pesos, el dólar oficial en 63 pesos, el dólar blue a 77 y hoy estuvo subiendo lo que se llama el dólar contado con liquidación o el dólar bolsa, y esto tiene que ver con una demanda que se está generando, pero también con las expectativas sobre cómo va a ser la reestructuración de la deuda pública argentina. Eso está disparando un poco también el contado con liquidación. Fíjate, Fernando, que este comunicado del fondo que dijo que es positiva las primeras medidas tomadas por Alberto Fernández, también vieron los mercados, ¿no? Sí, y eso se refleja en cómo va bajando el riesgo país. Hoy estuvo de nuevo cerquita de perforar los 1.800 puntos, estuvo en 1.818. El Fondo Monetario, recordemos ayer, a través del director para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, dijo que estaban siguiendo las medidas que tomaba el gobierno argentino, que le parecía muy prudente, que le parecía que estaban encaminadas a reactivar la economía, a proteger a los sectores más débiles, pero a la vez resguardando la solvencia fiscal del Estado, algo que claramente desde la visión del fondo es muy importante, y desde la visión que tiene este gobierno también. Hay que recordar que creo que fue el ministro uruguayo, dijo: no se puede hacer progresismo con déficit, para hacer progresismo tenemos que tener superávit gemelo, y eso es lo que está planteando este gobierno. Bien, Fernando. Bueno, nos acompaña esta noche Victoria Oneto. Buenas noches y bienvenida. Hola, Gustavo, un placer estás? estar en tu programa, muchas gracias por invitarme. Por favor, secretaria de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda. Sí. Que, bueno, hace mucho que te queríamos tener porque cuando se te nombró fue toda una sorpresa. Algunos prejuicios habrás tenido que soportar, me imagino. La verdad ¿no? que sí. Bueno, escuchaba atentamente la entrevista que le hacías a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad y me parece que celebro, ¿no? Que es tan importante que tengamos ahora un ministerio que aborde la problemática justamente de la violencia hacia las mujeres. Vos fuiste una luchadora. Sí, vos fuiste una iniciadora, muchas veces en soledad. Sí, yo creo que las mujeres que somos insolentes, las mujeres que somos rebeldes, las mujeres que justamente nos rebelamos frente a las injusticias y decidimos involucrarnos cuando creemos que hay injusticias, marcamos como un camino. Me parece que estamos viviendo una era, como bien vos decías, que desde el Estado se ponga como política de Estado la perspectiva de género, es algo que celebro y en Avellaneda lo trabajamos un montón junto al intendente que es Jorge Ferraresi y a Magdalena Sierra, que es la directora también de mujeres ahí en Avellaneda, así que, y desde la cultura me parece que es fundamental. Yo creo que el ámbito por excelencia para abordar la problemática de la violencia hacia las mujeres es el cultural. Total. Vos en tu profesión, bueno, era una profesión en su momento. Y eran otras eras, otras épocas, Gustavo. Las cosas que nosotros vivimos, las actrices, que también, bueno, yo pertenezco a este colectivo de actrices donde me parece que estas chicas jóvenes que hoy están empoderadas y pueden animarse a hablar y a denunciar ciertas lógicas machistas, patriarcales, misóginas, capitalistas, tan arraigadas en nuestra sociedad, pero no solamente en varones, sino en mujeres también, cambia esta era, ¿no? Este rumbo que me parece que tiene que ver con soñar vivir en un país libre de violencia. Creo que lo vamos a poder lograr si todos tenemos esta sensibilidad de entender que las mujeres necesitamos y tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Bueno, venís haciendo una tarea realmente fantástica en Avellaneda. Es muy interesante, lo hemos abordado en la radio con vos y me tocó el año pasado que gentilmente me invitaste a participar de una feria del libro magnífica. Qué linda que estuvo. Es fantástica. Estuviste brillante y este año la vamos a volver a hacer la primera semana de septiembre, así que te vamos a volver a invitar porque fuiste protagonista total y los vecinos y vecinas de Avellaneda te amaron. Con mucho gusto, te tomo. Pero digo,
es importante este ámbito de cultura que le estás dando, ¿no? Sí, me parece que yo, mira, te cuento un poquito cómo decidí meterme un poco en la gestión. Cuando ganó el neoliberalismo, me parece que los ciudadanos tenemos que tomar decisiones en algún momento de la vida. Yo dije, bueno, o me quedo en el lugar de espectadora viendo todo lo malo que ya sabía que iban a hacer, nunca me imaginé que iban a ser tan cínicos y tan mentirosos, o decido meterme desde adentro porque realmente creo que la política es una herramienta poderosa de transformación social. Ahí me puse a estudiar en Flaxo, con Beto Quevedo, que vos lo tenés asiduamente como invitado en tu programa, justamente en un posgrado de Gestión de Políticas Culturales y Comunicación, y fui a verlo a Jorge Ferraresi cuando tuve mi tesis final, que justamente trataba del teatro como herramienta de transformación social con una perspectiva de género, y fui a ofrecerle generar un programa de teatro abordando esta problemática, y Jorge me dio esta oportunidad, y ya hace 2 años que estoy trabajando en Avellaneda, y realmente feliz, apasionada, y Avellaneda es modelo en gestión cultural porque todo lo que hacemos y lo que tenemos en Avellaneda es Bueno, tienen muchísimo. ese teatro magnífico, ¿no? El Teatro Roma, que es magnífico. El Teatro Roma, que es un teatro de 1904, que es patrimonio nacional, cultural, arquitectónico, histórico. Tenemos una sinfónica, una orquesta de tango, pero el objetivo siempre es, obviamente, los vecinos. Nuestros protagonistas son los vecinos y vecinas de Avellaneda. Total. Por ellos gestionamos, porque el objetivo es democratizar el acceso a la cultura para los vecinos. Y por otro lado, yo tengo también como un objetivo fundamental, siendo actriz y conociendo lo que sufre el sector, sobre todo en momentos neoliberales, que es justamente también poner en funcionamiento una industria cultural que estuvo detenida en el neoliberalismo, dando trabajo, claro, Gustavo. Sí, total. Ahora, qué interesante, Victoria, porque esto que vos acabás de contar, ¿no? Porque mucha gente se deprimió mal cuando ganó Macri y el neoliberalismo. Y vos le encontraste una onda hasta distinta, digamos, positiva, decir, a mí no me van a vencer, yo me voy a imponer y voy a tratar desde otro lugar ponerte a estudiar y gestionar culturalmente. Es todo un tema muy interesante, digo. No, y aparte decidí hacerlo, imagínate, al 2.º año del macrismo en el poder. O sea, el macrismo explícito. Macrismo explícito. Explícito. O sea, dejaron tierra arrasada, como diría Tristan Bauer, pero desde adentro uno entiende que realmente se puede hacer y mucho, y que gestionar es una decisión política. Y Jorge, que es el intendente Ferraresi, tiene esta decisión política de entender la cultura como una política pública y la lleva a cabo. Y el no hacer también es una decisión. ¿Y cómo se puede hacer un gobierno popular? Porque muchas veces, viste, entran estos debates estúpidos que digo yo que se instalan en la Argentina, de decir, con tanta pobreza están gastando en hacer una feria del libro, o, viste, las polémicas que ahora instalan, cómo ponen precios cuidados Coca-Cola, viste, esta discriminación permanente, que porque son pobres no tienen acceso a la cultura, realmente es una cuestión que también ahí el macrismo metió mucho, ¿no? Sí, esta cosa de crear sentido, ¿no? De lavarle el cerebro a la gente. Nosotros, imagínate que en Avellaneda, bueno, no solamente tenemos el Teatro Roma, tenemos un programa que depende obviamente de la Casa de la Cultura es fantástica. Sí, la Casa de la Cultura que vos estuviste, es el Centro Municipal de Arte hermoso, que ahí tenemos también 5 salas, una de patrimonio, 4 que todos los meses renovamos la posibilidad de los artistas a que vengan a exponer, pero hay otro programa que se llama Dirección de Ciudadanía Cultural, que es donde trabajamos en territorio. En Avellaneda tenemos 16 puntos culturales donde se desarrollan más de 200 talleres descentralizados. Y estos años fueron fundamentales esos puntos culturales, porque fue donde realmente se fomentó exactamente esta cultura de recomponer ese tejido social que con el neoliberalismo se rompió. La contención, el amor, porque la verdad solidaridad. La solidaridad. Y ese programa que nosotros la llamamos La Fuerza de los Barrios es un trabajo que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Ahora estamos con un programa que largamos en verano, que en 8 plazas simultáneamente de Avellaneda, en todos los barrios, todos los sábados y todos los domingos, de 6 a 21 horas, está el Estado Municipal presente con actividades culturales, deportivas, gratuitas para todos los vecinos. Así que yo estoy muy, muy entusiasmada con esta nueva etapa de mi vida. Decías recién, nunca me imaginé o no pensé en el neoliberalismo tan cínico y tan perverso, ¿no? Sí, yo creo que van a quedar como un accidente en la historia, ¿no? La verdad que han dejado tierra arrasada y creo, bueno, que ya este primer mes de gobierno de Alberto, de Cristina y obviamente de Axel y Verónica en la provincia están marcando un cambio de era, un nuevo rumbo, aires en donde los que realmente
tenemos esta sensibilidad de rebelarnos frente a las injusticias, ya, por ejemplo, que cultura vuelva a ser ministerio, que salud vuelva a ser ministerio, trabajo vuelva a ser ministerio, que haya creado el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y todas las medidas que tomó en este primer mes marcan este rumbo de ponernos todos realmente unidos para poner esta Argentina de pie, que es una Argentina en donde todos tenemos que tener posibilidades para poder desarrollarnos, Gustavo. No hay, el neoliberalismo con esta cultura, viste, de la meritocracia, del sálvese quien pueda, ¿viste? A mí me va bien, pero no me importa si al vecino se le cae la casa y no la puede arreglar. Hay que entender que un individuo no se puede desarrollar en una sociedad que no se desarrolla. Esto que dijo Susana Jiménez, ¿cómo te cae? Malísimo. Malísimo. Malísimo porque aparte me parece que lo más perverso es que Susana representa a ese sector. Claro. Al sector popular, que la acompañó y la acompaña. Entonces me parece que es burlarse de la gente, decirle que vayan a criar gallinas al campo, en el norte, como si fuera, no sé, un extraterrestre. Es realmente duele. Pero bueno, hay que seguir para adelante y no engancharse con esas cosas, porque me parece que si uno se engancha con eso, pierde el sentido hacia dónde va. Y nosotros sabemos que estamos en el camino correcto de la historia. ¿Te sentiste censurada? Programas que te invitaban como actriz y que te dejaban de invitar como funcionaria porque estabas con el peronismo. Y sí, ¿qué te voy a decir? ¿Que no? Sí, y sí. Vos lo sabés, por ejemplo, mejor que yo. Y bueno, Gustavo, obviamente, los medios hegemónicos, o sea, cuando yo asumí, vos lo dijiste lo primero que me preguntaste. O sea, me dieron con un caño. Pero me dieron con un caño. Mucho prejuicio. Pero mucho prejuicio. Mucho prejuicio. No solamente por, bueno, primero que justamente los promotores de la meritocracia, o sea, lo que alegaban es qué mérito puede tener esta mujer primero, ya es un pecado ser mujer. Actriz, meretriz, bueno, la palabra siguiente. Totalmente. Claro. Entonces, linda. Entonces, y en ese momento, bueno, me atacaron un montón y Jorge, la verdad, y todo el municipio, y todos los trabajadoras de la cultura me recontrabancaron, el jefe de gabinete también, Alejo, me dijo, quédate tranquila, vos vas a demostrar con los hechos, y así lo estamos haciendo. Pero bueno, a los 3 días de recibir ataques, yo dije, bueno, publico el título, a ver si se callan un poco. Y bueno, se callaron, ¿viste? Porque ahí dijo, bueno, estudió. ¿Vos sabés que llamaron a Flaxo para ver si era verdad? Sí, pero le discutían a la expresidenta si era abogada o no, ¿cómo no? Sí, vos podés creer. Así que bueno, los hechos hablan por sí solos y bueno, ya en marzo van a ser 2 años que estoy trabajando en Avellaneda y bueno, mi compromiso obviamente es seguir trabajando para y por los vecinos de Avellaneda, muy entusiasmada. Y ¿La señora te invitó o te dejó de invitar? No, me dejó de invitar. Sí, ¿no? Me dejó de invitar. Claro. La última vez que fui fue cuando estaba haciendo temporada en Mar del Plata, una obra que yo estaba haciendo, Locos de Contento. Y ahí, bueno, tuve la impertinencia de hablar de mi historia y, bueno, del por qué también yo decido en este momento involucrarme en política, ¿no? Porque, bueno, yo creo que tengo un legado, llevo en mi sangre parte de nuestra historia nacional militante y en esa mesa conté un poco mi historia y ella igual, yo debo admitir que siempre me trató muy bien. Sí, y yo he ido un montón de veces, pero ahora ya no me invita más. Bueno. Fernando, ahí vas a tener un habitante de Avellaneda que te va... Vecino de Avellaneda. ¡Qué bueno! Entonces te quiero ver ahí en el Teatro Roma, más asiduamente. Conocemos el Teatro Roma, conocemos todo lo que es. Justamente tenés 2 teatros, cines, hay un montón de institutos de educación. De enseñanza artística. De enseñanzas artísticas. ¿Qué repercusión tenés desde el otro lado? Es decir, el pueblo de Avellaneda, la gente te acompaña a esa movida cultural. Muchísimo, muchísimo. Aparte a mí me encanta estar con la gente. Yo recorro los barrios, todas las semanas recorro estos puntos culturales. Como bien vos decías, tenemos 2 teatros porque este año también Jorge abrió un teatro. En Wilde abrimos un teatro donde funcionaba una papelera que se recuperó y se hizo un cine municipal Wilde. Ahora tenemos el cine teatro municipal Wilde, donde tenemos programación los viernes de música, los sábados de teatro, fomentando a los talentos locales. Y el Colonial también, ¿no? ¿Tienen? ¿Cómo? Y el Colonial también tiene. No, el Colonial no es municipal, ese es privado. Pero sí, el apoyo, eso es increíble, porque la verdad que el apoyo de los vecinos de vecinas de Avellaneda es enorme. A mí me encanta estar con ellos porque realmente la relación... ¿Qué porcentaje destina Ferraresi en tu área, en cultura?
¿En qué sentido qué porcentaje? Del presupuesto. Bueno, no sé el porcentaje tampoco. Pero digo... Pero tenemos un presupuesto muy interesante, porque imagínate que, como decía también acá tu colega, Fernando, tenemos de cultura dependen también, hay una dirección muy importante, que es la dirección de enseñanza artística, que son los 8 institutos de enseñanza artística, más las 2 escuelas que eso municipales. Es fundamental, 450 docentes y 7.000 alumnos. Sí. Gustavo Vidal le sacó el 100% de las subvenciones. Y Jorge lo mantuvo. ¿7.000 alumnos? Que van a estudiar gratis. Y que estudian artística, mirá. Y 5 de esos institutos tienen carreras avaladas por DIEGEP, que es, o sea, con títulos oficiales, avalados por Educación de Provincia. O sea, que imagínate, o sea, yo siempre digo y tuteo que Avellaneda somos una potencia cultural, pero realmente somos una potencia cultural. A mí lo que realmente me asombra y me parece que es interesante para que otros municipios lo repitan, ¿no? Porque la cultura es un factor, lo acabas de decir vos, de contención, y en estos años de macrismo explícito fue de contención, porque a mí me tocó la experiencia cuando vos me invitaste, que era impresionante la cantidad de gente con una avidez de conocer, de interiorizarse, de preguntar. Entonces hay que darle a la gente. Como decía Perón, cultura. ¿no? La cultura es el corazón de un pueblo. Pero, obvio. Y aparte, realmente es a partir de la cultura que uno puede abordar problemáticas sociales. Y siempre a partir del mensaje de la cultura, ese mensaje es recibido de una manera completamente distinta, con sensibilidad. Y en la provincia también fueron castigados duramente, ¿no? Por ser un municipio. Ahora tuve un encuentro en Gesell que el ministro de la Producción, Augusto Costa, nos convocó a distintos referentes de la cultura y del turismo, justamente para abordar transversalmente políticas y proyectos y objetivos concretos para el 2020. Y bueno, tuve la oportunidad un poco de exponer todo lo que hacemos en Avellaneda, y lo que él propone me parece muy interesante, que es nutrirnos entre distintos municipios para transversalmente ir por una misma línea. Y en ese sentido sabemos que Avellaneda tiene mucho que aportar, tanto a la provincia como a la nación también. Victoria, me encantó que estés, ¿eh? A mí también, un placer. Así que nos seguimos viendo y seguimos hablando, por ¿no? supuesto. Un gustazo enorme. Gracias. Chao. Gracias, Gracias, un gustazo. Gracias. Victoria Oneto, un lujo. ¿Volvés a actuar en algún momento? No, ahora estoy pensando este año de ya... Hagamos un stand-up juntos. Lo que quieras, con vos, pero te sigo a todos lados. Hagamos un stand-up juntos. Dale, me encantaría. Bueno, pausa y volvemos en minuto 1.